Evangelio de abril 28, 2016, del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y de los Hechos de los Apóstoles. Después de una larga discusión sobre la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y presbíteros: Hermanos, ustedes saben que Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran las palabras del Evangelio y creyeran. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús. La asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo. Santiago tomó la palabra: Yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Muy bien, vamos a entrar en dos momentos. Primero en el Evangelio. Esto es muy importante. Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. ¿Y cómo permanecemos en el amor? No permanecemos en el amor solamente siendo bautizados o comulgando o queriendo confesarnos. Todo eso es algo muy importante. Pero lo que es absolutamente indispensable es cumplir los mandamientos de Dios. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Eso es absolutamente indispensable. No podemos pensar que vamos a permanecer en el amor de Dios sin cumplir sus mandamientos. Y el Señor se pone a sí mismo como ejemplo. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Muy bien. De ahí voy a ver precisamente lo que está diciendo los Hechos de los Apóstoles. Han subido Bernabé y Pablo a hablar con la asamblea de los apóstoles, en este que es el primer concilio, el concilio de Jerusalén, para hablar sobre el problema de la circuncisión. Si la circuncisión era indispensable para poder hacerse cristianos, como proponían precisamente los fariseos convertidos y otros muchos, o si había una gracia especial. Y vemos cómo después de una larga discusión habla Simón Pedro, aquel a quien en la Iglesia latina llamamos el primer papa. Pero no es de ninguna manera la última palabra. Es una entre muchas. Y la manera de dirigirse de Simón Pedro no es de jefe, diciéndoles a los demás cómo se van a hacer las cosas. Él expone dirigiéndose a sus hermanos. Porque en aquel entonces, los 11 apóstoles que permanecían, más aquel que fue restaurado, aquel otro que fue restaurado en sustitución de Judas Iscariote, es decir, los 12 apóstoles, eran y son hermanos, como ahora mismo las sedes apostólicas son hermanos. Hay ciertamente una diferencia por antigüedad, pero esa diferencia no puede ser la última palabra. Vemos cómo después el propio Bernabé y Pablo van a hablar a la asamblea y finalmente el mismo Santiago, aquel llamado el hermano del Señor. Estos apóstoles están siendo fieles a la palabra del Señor. El Señor les había dicho, cuando hay una discusión entre ellos mismos sobre quién es el más importante, el Señor les advierte y nos advierte a nosotros. Ya saben cómo los grandes dominan a sus pueblos. Que no sea así entre ustedes. Que el mayor sea el siervo de todos, y el que pretenda ser el primero que sea el esclavo de todos, es decir, exactamente lo contrario. Y no basta con decir las palabras, servo, servum, siervo de los siervos, pero traer un cetro para romper la cabeza de los contumaces, sino precisamente cumplir de corazón y de hecho, en la realidad de todos los días, y sobre todo de nuestras conciencias, esto que Dios nos permite. ¿Y qué más vemos aquí? ¿Por qué tenemos que permanecer en el amor del Señor? Aquí hay algo muy importante que es precisamente el que construye la iglesia, pero que está velado en nuestra escritura por el problema de la traducción.
Bueno fuera que absolutamente todos aquellos que pretendemos proclamar el Evangelio lo aprendiéramos a leer en griego. De otra manera queda mocho. Y así como leemos aquí en castellano que dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes. Sí, la alegría, ay, qué bueno, estamos contentos, eso no es lo que está hablando el Señor. El Señor está hablando de Haris, Jara, Harismata, la misma raíz. ¿Qué clase de alegría es la que se encuentra en Jesús? No es una alegría de mundana, no es una alegría pasajera. Nos podemos dar cuenta en el capítulo 11 de San Lucas, cuando va a decir, en ese momento Jesús se llenó de alegría en el Espíritu, de gozo en el Espíritu. Y en otra parte también va a decir, cuanto más mi Padre que está en el cielo les dará el Espíritu Santo si ustedes lo piden. El Espíritu Santo, decimos, que es quien va construyendo la iglesia. Es por la acción del Espíritu Santo y las palabras del Señor que se transforman los dones en el cuerpo y la sangre del Señor en la divina liturgia que llamamos Eucaristía. El Espíritu Santo es el que nos va guiando, es el que nos mueve a poder proclamar y decir Abba Padre cuando nos referimos a Dios. El Espíritu Santo es el dedo de Dios, es la unción que supuestamente recibimos todos en nuestro bautismo y que vuelven a recibir o volvemos a recibir cada vez que nos imponen las manos. Ya sea en la confirmación, ya sea para un envío especial. Pero si nosotros no cumplimos los mandamientos del Señor, el Espíritu Santo no está en nosotros. Por más que tengamos la idea de un cambio ontológico, por más que tengamos la idea de que se nos ha dado una gracia dada, resulta ser que esa gracia dada y ese cambio ontológico no se dan a menos de que tú verdaderamente cumplas los mandamientos de Dios, los mandamientos del Señor. Veamos pues qué tan importante es poder permanecer en el amor de Dios. No se construye la iglesia a golpes y a punta de espada o punta de rifle. Se construye la iglesia en el amor de Dios, con la fuerza del Espíritu, que va creando y va generando verdaderos milagros de conversión, no solamente psicológicos, ni siquiera espirituales, sino reales y verdaderos como verdadero es el cosmos. Queridos hermanos, escuchemos la voz de Dios el día de hoy y esforcémonos en ser obedientes. Dios les bendiga, hermanos.